Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Isabel Laborda, una teóloga que a pesar de haber recibido muchos no, decidió aceptar el llamado que el Señor le estaba haciendo. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Isabel Laborda Vega tiene 35 años, es chilena, nacida en Santiago, la capital del país. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile y ha podido trabajar en capellanía en colegios de Quilpué y La Calera y actualmente hace clases de Biblia en la UNACH. Durante varios años ha podido entregar su experiencia en diferentes áreas gracias a ser nombrada como departamental del Ministerio Infantil, del Adolescente y Ministerio de la Mujer en una asociación y también a nivel nacional hace poco trabajando en la Unión Chilena. A los 7 años, sus padres se mudaron a Quillota, participó activamente en la iglesia y se bautizó a los 10 años. Al no estar en colegio adventista, debió enfrentar dificultades con el día sábado con clases o actividades. Eso fortaleció su fe para su vida espiritual y profesional en el futuro. Vamos a conocer a Isabel y su ministerio en la iglesia adventista. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Isabel Laborda. Ella es chilena, teóloga y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Isabel, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, un gusto poder saludarte y saludar a quienes también están viendo este programa. Estoy bien, gracias a Dios. Yo actualmente estoy en Chillán, cerquita de la Universidad Adventista. Trabajo también en la Universidad Adventista, así que ahí vamos a poder conversar un poquito más al respecto. Claro que sí. Bueno, nosotros felices de tenerte, de que seas parte aquí del programa. Con Isa nos veíamos en diversos proyectos que teníamos allí con Nuevo Tiempo y con el área de los GTIM, por eso nos conocemos bastante y feliz de que estés aquí en el programa, querida Isa. Bueno, ahí nos expoliaste bastante que estás en Chillán actualmente, en la universidad. ¿A qué te dedicas? ¿Qué desafíos tienes allí? Tengo entendido que das clases de Biblia. ¿Cómo es hablarle de Biblia de pronto a chicos que se cuestionan la existencia de Dios? ¿No has tenido allí conflicto, preguntas en las clases, querida Isabel? Así es, como dice Ángela, actualmente estoy desempeñándome como docente. Cuando hablamos de clases de Biblia es como hablar de clases de religión, ¿cierto? Todas las carreras de la Universidad Adventista tienen semestralmente una clase de Biblia. Y la verdad es que es un desafío porque en nuestra universidad gran parte de los alumnos no son adventistas, muchos de ellos tampoco son cristianos, pero tienen inquietudes espirituales. Entonces, es un desafío y también una oportunidad de poder hablar de Dios, del amor del Señor, poder también ayudar a nuestros alumnos a resolver esas inquietudes. Así que es un desafío trabajar con personas que no profesan nuestra fe, pero también es una oportunidad de entregar el mensaje también a nuestros alumnos. Qué bendición, querida Isabel. Y tú lo ves como una oportunidad. No sé si tienes recuerdo de pronto de alguna experiencia, algo que te haya marcado, alguna anécdota con algún estudiante o que haya sido significante, hayan podido, no sé, orar juntos, de alguna experiencia que nos quieras comentar. Llevo poquito tiempo, solo unos meses, pero ya el Señor me ha sorprendido con la reacción de algunos alumnos. Ellos también tienen pedidos de oración y uno puede orar con ellos. Y la verdad es que hay una experiencia con un alumno que me marcó. Yo para una actividad de clases eh, les hice a un grupo de estudiantes leer algunos capítulos del libro El deseado de todas las gentes. Y después este alumno en clases, en el momento de los pedidos y agradecimientos de oraciones, él agradeció porque a pesar de que él no se identificaba con una iglesia, él pudo comprender mejor el carácter de Dios, el amor de Dios a través de esta lectura. Entonces él estaba muy contento, muy agradecido
y quería también poder conocer más de Jesús. Entonces podemos decir que este alumno tuvo un encuentro con el Señor a través de algo tan sencillo para nosotros como darle una tarea, en este caso de este libro tan maravilloso. Wow, amén, gloria a Dios. Y me encanta que, o sea, qué fantástico. La tarea, leer algunos capítulos del Deseado de todas las gentes. Amo ese libro, realmente es maravilloso. Y si él fue tocado, ese estudiante, bueno, ¿cuántos más que se guardan? No lo dicen, pero dicen, wow, qué lindo lo que dice acá. Y sin duda es una experiencia inolvidable. Querida Isa, cambiando un poquito de tema, quiero que me cuentes un poco cómo tú conociste al Señor, tu familia. Tengo entendido que tu mamita retornó a la iglesia después de varios años y volvió contigo. Cuéntame qué fue lo que sucedió y ella también cómo conoció del Señor. Así es, querida Ángela. Bueno, mi mamá desde pequeña conoció la iglesia, pertenecía a la iglesia adventista, pero ya en su juventud ella se alejó por diferentes circunstancias del Señor, de la iglesia, pero ella siempre seguía con la inquietud en su corazón de volver en algún momento. De hecho, yo recuerdo que cuando era bien pequeña, nosotros vivíamos en Santiago y muy de vez en cuando ella nos llevaba ya a la iglesia, pero no era constante, no era miembro. Y después de unos 15 años más o menos de estar alejada ella de la iglesia, nosotros volvimos a vivir a Quillota. Digo volvimos porque mi mamá era de allá, y viviendo en Quillota, ahí estaban mis abuelos, los papás de ella, y mi abuelo, su papá, ¿cierto? Siempre invitándola, orando por ella, la invitó a volver a la iglesia, y ahí junto con mis hermanos volvimos a la iglesia junto con mi mamá. Eh, pero mis hermanos mayores volvieron, pero nunca participaron mucho y finalmente ellos se alejaron y solo yo y mi mamá seguimos participando activamente de la iglesia, y también mis hermanos, mi papá son nuestro constante también motivo de oración para que ellos puedan llegar al Señor. Amén. En algún momento hay que seguir orando. El Señor siempre sigue tocando a la puerta, llamando de diferentes formas. Aquí solo con el testimonio, entregando amor, tu mamita entregando amor y la oración. En algún momento ya el Señor está trabajando en todos los corazones a través de su Espíritu Santo, porque la oración intercesora tiene un poder inimaginable para todos juntos tener ese sueño de disfrutar la eternidad con la familia, con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, que es nuestro mayor sueño, nuestro mayor anhelo, compartir ese momento con Jesús y con nuestros seres amados. Tú tuviste diversas experiencias, querida Isa, en este camino que el Señor te ha guiado, en esta identidad que el Señor te ha otorgado. No ha sido fácil. Han habido pruebas, pero también muchas alegrías. Pero hubo un momento muy complejo para ti de angustia con respecto a tu tesis de grado. Hubo un momento en que yo estaba en mi último año de universidad. Y bueno, siempre a veces los recursos no eran muchos, era difícil estudiar, había que trabajar, estudiar. Y yo trabajé un verano y con eso pude comprarme un notebook, un computador para poder hacer mis trabajos, ¿cierto? Ya estaba en cuarto año. Y cuando estaba en quinto año, iba con un grupo de compañeros a la Mies, que es la misión estudiantil, que todos los fines de semana los alumnos de teología y de otras carreras van a apoyar iglesias. En este caso, nosotros íbamos desde Chillán a Quillón, ya un sector acá cerca de Chillán. Y yo olvidé mi computador en el bus. Se me quedó y yo me di cuenta cuando bajé del bus, pero ya con mis compañeros, ellos me ayudaron, tratamos de ubicar el bus, pero nunca pude encontrar el computador. Entonces yo comencé a orar porque estaba en mi último año y estaba haciendo mi tesis. Y en este caso, para poder avanzar con la tesis, buscar bibliografía, escribir, yo necesitaba tener un computador porque en las salas de computación uno podía estar un momento, pero no podía yo estar avanzando durante todo el día en eso. Entonces, yo recuerdo que me sentí bien angustiada porque solo tenía un par de meses para terminar mi tesis y poder terminar mi carrera.
no podía atrasarme, eso significaba más recursos. Gracias a Dios siempre me había ido bien en la universidad, entonces era como la última etapa. Entonces, oré y pasaron algunos días y yo estaba interna y la preceptoría, la parte de la entrada del internado, estaba la preceptora allí y me dice, Isabel, hay algo para ti, ya un paquete. Y cuando yo voy a ver, era un computador nuevo que yo nunca supe, Ángela, quién o quiénes me dieron ese regalo. Solo tenía una tarjetita que decía, espero que pueda ser de utilidad para que puedas terminar tu tesis. La verdad es que fue una gran alegría, yo tenía una angustia y una oración contestada. Puede ser algo material, pero para mí era una herramienta de estudio y de trabajo en ese momento, ¿cierto? Y eh, vi también la generosidad de alguien o más de alguien que se compadeció de mi necesidad en ese momento, así que totalmente agradecida al Señor y fue una oración que nunca voy a olvidar cómo el Señor contestó allí. Wow, amén. Uno queda en silencio. Yo creo que tú abriste ese regalo y es inevitable de pronto que las lágrimas o que ese corazón agradecido, Señor, gracias por esto. Y muy bien tú lo dices, no, no es por lo material, pero era por la necesidad que había también, no solo de que económicamente no iba a ser posible comprarlo, pero era necesario para terminar tu tesis. Y Dios siempre está al tanto de los pequeños y grandes detalles de nuestro corazón, de nuestras angustias, de nuestros anhelos, de nuestras preocupaciones. Dios conoce cada una de esas situaciones. Uno solo debe hablar, clamar a Él, darle esa autorización y Él obra a través de diferentes corazones dispuestos también con amor, con servicio, con humildad para entregar y ayudar a quienes más lo necesitan. Y en tu caso fue una ayuda gigantesca y una demostración de un Dios todopoderoso que está al tanto de los pequeños y de los grandes detalles. Querida Isabel, uno de los momentos más difíciles para ti, más complejos en tu vida, fue la pérdida de tu abuelito. Cuéntame qué fue lo que sucedió y por qué fue tan significante para ti. Bueno, mi abuelito materno fue para mí una figura muy importante en cuanto a mi formación espiritual, ¿ya? Él y mi mamá eran quienes me acompañaban o quienes me llevaban a la iglesia desde pequeña, ya como mi papá, como bien decía, no participa de la iglesia, entonces él era un líder de iglesia también, muy preocupado. Y cuando yo estaba en la universidad, en tercer año de teología, nosotros tenemos que hacer una práctica intermedia y eso significa salir de la universidad, ir a otra ciudad. Y en este caso, justo nosotros nos tocó ir a Arica, o sea, lejos en este caso, de Quillota, que está en la quinta región. Y cuando yo estaba en esa práctica intermedia, a mi abuelo le dio un, un derrame cerebral, ¿ya? Y finalmente, después de un par de días, él falleció. Entonces, lo más difícil fue que yo no me pude despedir de él, ¿ya? Yo hubiese querido tener la instancia de poder haberlo visto, haberlo abrazado, antes de que él falleciera, ¿no? Pero no se pudo. Gracias a Dios, sí, yo agradezco en este caso a la iglesia que en ese momento me ayudó porque yo tampoco tenía los recursos para comprar un pasaje en avión de último momento que era muy caro y la iglesia me ayudó con parte de ese pasaje para yo poder ir al funeral de mi abuelo, pero no me pude despedir de él. Entonces, en el corazón, ¿cierto? Está la esperanza, nuestra esperanza de que nos reencontraremos con nuestros seres queridos cuando el Señor regrese, ¿ya? Mi abuelo también me apoyó en que estudiara teología, en que sirviera al Señor. No pudo él verme graduar o trabajar, pero fue un pilar fundamental para mí. Wow.
Sin duda, y te iba a preguntar si de pronto viviendo esa situación le reclamaste a Dios, pero me dices, me ayudó la iglesia para conseguir los pasajes y para estar, y esa promesa de que está en la palabra de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, estará ese abrazo glorioso que vas a tener con tu abuelo, viéndote ya como con grandes frutos, de pronto lindas estrellas, no lo sabemos, solo en el cielo se sabrá y él estará muy contento. Ahora él solo duerme en el Señor, pero llegará ese momento glorioso donde vas a poder abrazarle infinitamente y regalonear, como se dice chilenamente, con él. Hay una promesa y eso hace que todo sea diferente. Cuando uno tiene esperanza, nada está perdido, nada está perdido. Y eso solo lo hace posible Dios a través del estudio de su palabra y esa relación que tenemos con Él y que crece a medida que estamos orando, compartiendo con otros de Jesús y por supuesto estudiando su palabra. Y quería Isabel, tú dijiste, tu abuelo fue fundamental para tú tomar la decisión de estudiar teología. Eh, ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue el llamado? Entiendo que no fue fácil. De hecho, empezaste a estudiar otra carrera, pero el Espíritu Santo seguía conmoviendo tu corazón. Cuéntanos. Sí, la verdad, Ángela, que yo siento que el Señor desde pequeña me estaba preparando y me llamó para servirle. Siempre participé en todas las actividades de la iglesia, club de conquistadores, actividades de jóvenes y gracias al Señor tuve muy buenos líderes en la iglesia, buenos maestros. Entonces, cuando yo estaba estudiando ya en enseñanza media, yo participaba, era líder de un grupo pequeño también. Y con este grupo íbamos a hacer obra misionera a iglesias pequeñas. Entonces, allí yo pude desarrollar aún más un liderazgo ahí en la iglesia y yo sentía que el Señor me estaba llamando y yo quería dedicarme 100% a servir a la iglesia, ¿ya? No sabía muy bien cómo, pero sabía que quería dedicarme a servir y trabajar en la obra del Señor. Entonces, ya cuando estaba en tercero, medio más o menos, yo dije, ¿y por qué no? Yo podría estudiar teología. Ya yo sabía que no hay pastoras, mujeres en la iglesia, pero sabía que podía ser misionera. De alguna forma, podía ser instructora bíblica, podía ser capellán de colegio, eh, y habían otras instancias en que yo igual podía servir. Así que ahí decidí estudiar teología, pero no tuve el apoyo de gran parte de mi familia, principalmente de mi familia que no son de la iglesia, no son cristianos. Entonces, eh, yo cuando estaba en cuarto medio tenía que tomar la decisión, ¿qué hago? Y la verdad es que eh, di la PSU en ese tiempo, me fue bien, y como me fue bien, tenía la instancia, la posibilidad de estudiar gratis, ¿ya? Entonces dije, bueno, voy a entrar a estudiar algo que igual me gustaba, que era periodismo, ¿ya? De hecho, yo decía, a lo mejor algún momento como en periodismo podría servir trabajando en radio, Nuevo Tiempo o algo así, como lo haces tú, ¿cierto? Que hacen una hermosa labor ahí en Nuevo Tiempo. Pero la verdad, Ángela, que eh, empecé a estudiar, pero había algo en mi corazón que decía, no, no es por ahí, ¿ya? No es por ahí, tienes que dedicarte o tienes que perseverar en ese llamado que el Señor te ha hecho de estudiar teología. Y fue así como yo decidí salir de periodismo y ahora, ¿qué hago? Porque no tengo los medios para pagar el internado en ese tiempo, pagar la universidad. Entonces, comencé a colportar, ¿ya? Y colporté 6 meses en La Serena antes de entrar a estudiar teología. Y ahí con lo que gané, entré a estudiar, no alcanzaba para pagar todo el año, me fue bien, pero aún así faltaba algunos recursos, pero durante el año, colportando en vacaciones de invierno, al siguiente verano, y finalmente igual
ya de a poco también mi papá fue como aceptando y también la medida de sus posibilidades, también finalmente él me ayudó a estudiar, así que eh, fue difícil tomar la decisión. Había ahí la posibilidad de estudiar gratis, pero no era lo que llenaba mi corazón, ni, como te digo, sentía todavía que debía seguir llamada al Señor para poder servirle a través de la formación teológica. Así que agradezco al Señor, a mi familia, porque finalmente igual ellos me apoyaron. Es que es nadar contra la corriente, de cierto modo, y seguir a Dios, seguir los sueños de Dios. No es fácil, pero siempre es lo mejor. Lo que tú decías, Isabel, que empezaste a estudiar, pero decías en tu corazón, no, es que, porque a eso te vas a dedicar toda la vida, pero además de eso, de servir al Señor, y si no había gusto en tu corazón, y no sé si tuviste algunas complicaciones ya en la carrera de teología, ya en esa parte, para finalizar, querida Isabel. Bueno, si no, no fue fácil, Ángela, porque pocas mujeres estudian teología, ¿ya? En un momento yo era la única alumna en la facultad, después había otra compañera también, pero éramos muy poquitas, entonces uno igual a veces se siente un poco como, decimos comúnmente, como bicho raro. ¿Qué hago aquí? ¿Será lo correcto? Porque mis compañeros se están preparando para ser pastores, pero yo sabía que me estaba preparando, pero no sabía si iba a tener un llamado, ¿ya? No sabía si finalmente iba a poder ejercer eh, habiendo estudiado teología. ¿Qué iba a hacer? ¿Ya? Entonces siempre estaba esa preocupación. Y en algún momento, incluso por ahí un profesor me dijo, Isabel, ¿por qué no estudias mejor religión, pedagogía en religión? Pero yo decía, bueno, sí, es bonito, pero no me veía yo con 40 niños toda la vida en una sala, ¿ya? Ahora estoy como docente, pero universitaria, que no es lo mismo. No porque no me gusten los niños, de hecho trabajé en ministerio infantil, pero no era lo que yo anhelaba o lo que sentía que el Señor me estaba llamando, ¿ya? Entonces ahí yo me cuestioné, estaba en tercer año, ¿será que lo que me dice mi profesor es lo correcto? Y yo he estado a lo mejor siendo un poco terca y queriendo hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces yo ahí volví a orar, yo recuerdo de una oración en el parque de la universidad que yo ahí derramé muchas lágrimas, diciéndole, Señor, ¿qué hago? Porque como tú dices, para toda la vida. Es una decisión que uno debe pesar, pensar y saber tener la convicción de avanzar o no. Entonces yo oré, rogué al Señor que me mostrara si era su voluntad que yo siguiera o no. Y justo nosotros, como te decía, íbamos a esa práctica intermedia en tercer año y ahí yo le dije, Señor, muéstrame de alguna forma en esta práctica que tú quieres que yo siga por este camino. Y durante la práctica el Señor contestó muchas oraciones. Y yo ahí pude tener la certeza que era la voluntad del Señor que yo pudiera servirle en esta área. Y creo que los años que el Señor me ha permitido servir también han sido de constante confirmación de que gracias al Señor fue la decisión correcta. Correcta, era el camino. Yo quiero agradecerte, querida Isabel, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia y quiero invitarte para que dejes un mensaje final cortito para cerrar tu capítulo. Adelante. Bueno, Ángela, ahí el tiempo no alcanzó, ¿cierto?, para contar todo, pero antes de estudiar teología yo pasé por varias pruebas, eh, tuve que tomar una decisión de seguir al Señor y no estudiar en sábado, por ejemplo, y todas esas pequeñas pruebas yo creo que nos van preparando para algo mayor, para un servicio mayor, para ser fieles, como dice el Señor, poder ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. Entonces, yo quiero principalmente
motivar a las personas, jóvenes, adultos que están pasando por pruebas, que lo vean siempre como una preparación para un futuro, que el Señor quiere formar algo mayor en ustedes, quiere guiarlos en sus caminos y finalmente es para nuestra salvación. Amén. Muchas gracias, querida Isabel, por ese mensaje final que nos motiva, pese a las pruebas, pese a las dificultades, permanecer firmes en el Señor, conectados a través de la oración. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.